Publicitario. Programas de radio. Hay muchos. Caira en la radio. Es Quien Caira. 14 horas 35 minutos, 15 grados 6 décimas la temperatura, una tarde preciosa para todo. Y ya aquí con Mariano en nuestros estudios, qué mejor que invitarnos a la lectura, a los buenos libros. Y si hablamos de buenos libros, qué mejor que hablar de editores. Por eso estamos en línea con Ariel Yalome, él es de Dedalus o Dedalus Editores. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por comunicarse con nosotros, es un placer. No, gracias por abrirnos las puertas a este mundo, ¿no?, de las editoriales, que ya hablábamos, ¿no?, que ya es una gigantesca empresa, un emprendimiento maratónico, por tantas cosas, ¿no?, que uno puede presentar y que no conoce. Uno piensa que se agarra un libro y me empiezo a hojearlo y no se da cuenta qué cantidad, cuál es el trabajo maravilloso que hacen ustedes. Sí, es un trabajo que, digamos, recorre muchas facetas, y sobre todo cuando se trata de un emprendimiento como el nuestro, que es un pequeño emprendimiento independiente y en el que cada uno de los integrantes de la editorial transita por casi todos los roles que uno puede imaginar, desde la traducción, la edición, la corrección, la gestión comercial. Es decir, estamos en todos los aspectos, lo cual le da un matiz artesanal que gratifica mucho más para por lo menos según nuestro punto de vista. Ariel, te saluda Mariano Oropesa. ¿Cómo andas de Caira aquí en Caira? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Vos hablabas acá de esta cuestión artesanal, pero esta cuestión artesanal y los pequeños, nosotros solemos entrevistar a pequeños sellos, a sellos independientes, y lo que vamos viendo y escuchando es que ha revitalizado el mercado editorial argentino. ¿Ustedes se ven como parte también, porque van a cumplir 10 años el año que viene, se ven un poco parte de esta revitalización del mercado editorial argentino? Sí, sin duda. Mira, el domingo estuvimos en un evento muy interesante en FM La Tribu, una radio colega, donde la gente de Godot, que es otra editorial independiente, organizó el encuentro, unos 30 sellos de pequeños editores, donde uno se daba cuenta de la calidad, tanto de la presentación de los libros como de los títulos propuestos. Realmente uno tenía la impresión de estar participando ya desde algunos años, pero de alguna manera sintiendo que se está coronando un poco este impulso que a partir del 2000, digamos, 2001, 2002, empezó a tener la edición independiente en Argentina. Y desde los editores, ¿cuáles son sus áreas de interés? Bueno, nosotros arrancamos ligados, y todavía lo seguimos estando, a la literatura francesa. Básicamente nos definimos como un sello de traducción, y dentro de ese ámbito la literatura es nuestro campo, digamos, de preferencia. Arrancamos con títulos clásicos, en ediciones bilingües, y después fuimos entendiendo que el desafío pasaba por incorporar otras literaturas más allá de la francesa, y también literatura nueva, contemporánea. De modo que ya tenemos esa primera colección de literatura bilingüe, de clásicos, que incluye autores franceses como Apollinaire o Maupassant, digamos, en los primeros libros, pero también incorporó otros de ámbitos como el irlandés o el norteamericano, con Fitzgerald, por ejemplo, y después la colección de literatura contemporánea, donde empezamos con autores franceses de la década del 2000, ya a partir de ahora, autores que han publicado hasta hace muy poco
algunos de los libros que editamos nosotros, y también nos estamos abriendo a Rusia, por ejemplo. Dentro de poco vamos a editar un poeta ruso que está muy bueno, y esa, digamos, oscilación entre los clásicos y la literatura contemporánea es lo que nos moviliza en este momento, además de una tercera colección que es de ciencias humanas, un territorio que no es específicamente el nuestro como editores, pero en el que nos sentimos muy muy cómodos, y con textos que también no son, digamos, de ciencias de filosofía o sociología duros, sino que tratan de ser más literarios, o al menos que tengan un espíritu divulgador, sin por eso ser textos menores. Así que estamos muy contentos también con esa colección. Y hay una cuestión que me parece central, que también comparte con algunos sellos, es que se agradece desde el lector, digo, las traducciones, porque no hay... hace muy poquito yo comentaba Todos los días lo mismo, de Autín Granier, y se agradecía esa traducción al rioplatense. ¿Esa fue una cuestión que ustedes tuvieron en cuenta cuando empezaron a traducir? Sí, creo que como somos, digamos, los tres, tanto yo como Eugenio López Arriazu y Ignacio Rodríguez, los tres siempre, digamos, como somos traductores, el debate sobre cómo traducir lo que estamos trabajando es central, y ya desde el primer momento sabíamos que teníamos que acercar a una variante del español rioplatense como una manera de enfrentar esa ráfaga casi incontenible de textos importados de España, y que el lector, como vos bien decís, agradece porque no encuentra demasiado simpático algunos giros, algunas maneras neutras también de trabajar con el lenguaje, y que con el acercamiento a un español rioplatense entra el texto de otra manera, de una manera más amigable, y a nosotros nos parece más genuino también. Es un debate que en toda América Latina, en este momento, en el ámbito de la traducción en América Latina, es clave, sobre cómo trabajar cada variante según el público local y su relación con lo que sería ese español neutro del mercado internacional que pretenden imponer los grandes sellos multinacionales. Y otra cosa distintiva, me parece, de ustedes es como una especie de, por lo menos es lo que es literatura francesa contemporánea, de la búsqueda en los cuentos y la narrativa breve. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno, porque ustedes están viendo ciertos autores que no estaban traducidos y se expresan de esa manera. Sí, es interesante cómo nosotros también nos sorprendimos con eso que se fue dando de textos breves, y cómo la búsqueda se fue orientando hacia ahí. Las explicaciones siempre pueden ser varias. Una es que es difícil a veces encontrar novelas que aunque nos parezcan que tengan un cierto impacto o un interés, y encontramos que en la narrativa breve hay un trabajo mucho más cuidado con el lenguaje, y ahí es donde me parece que nos está interesando trabajar, por lo menos por ahora. Nosotros empezamos con 2 textos de narrativa breve de Frédéric Becbédé, que es un autor ya relativamente consagrado y conocido, Historias de éxtasis, y después un texto de otro autor francés que se llama Régis Joffre, El amor es eso, que paulatinamente ha ido como en un lento boca a boca, teniendo cierta repercusión, digamos, en el ámbito del micromundo literario, pero que con sus relatos cínicos, irónicos, muy despiadados sobre el amor, ofrece un panorama muy interesante, ¿no? Una variación de textos breves con diferentes voces que realmente tienen un impacto, y que no es algo normal ver ese tipo de despliegue narrativo en la literatura argentina. Es
digamos, una forma de expresar en un formato que no es tan habitual en nuestro medio. Lo mismo con Pierre Grenier, que recién nombrabas, con Todos los días lo mismo. En otra línea, pero manteniendo esa idea, ¿no? Pequeños textos de 3, 4 páginas como máximo, que van armando un mundo, un universo, y que realmente trabajan con el lenguaje de manera muy precisa, de lo cual es un desafío también para nosotros como traductores. Ariel, ¿dónde podemos encontrar los títulos de La Luz? Ya, estamos en las principales librerías de Buenos Aires. No voy a dar nombres, pero ya sabe más o menos el lector habitual que busca libros a qué me refiero. Así que en ese sentido los textos, los libros son accesibles en las principales librerías de Buenos Aires, de Palermo, del centro, en San Telmo también. Y a través de la web, ¿no? También. A través de la web, también en Rosario estamos, en algunas otras ciudades del interior, como Santa Fe, Córdoba, así que sí, también hemos llegado a México, a Colombia con algunos de nuestros títulos, pero sí, estamos, digamos, en canales que el público, por lo menos en estas ciudades que nombré, puede acceder sin problema. Ariel, te mando un abrazo y te agradezco el contacto. Muchas gracias. No, mil gracias a ustedes y buenas tardes.